Estamos en comunicación con Guillermo Moreno, líder del partido Principios y Valores, ex precandidato presidencial, fue secretario de Comunicación entre el año 2003 y 2006, de Comercio Interior entre 2006 y 2013 y además agregado económico en la Embajada Argentina en Italia los últimos 2 años del gobierno de Cristina Kirchner entre 2013 y 2015. Desde la llegada de Javier Milei al poder, Guillermo Moreno se posicionó como uno de los principales opositores a la gestión política y económica que puso en marcha el Libertario. Así que para musicalizar la entrevista con él lo vamos a recibir con una de las canciones compuestas por sus militantes, que se llama Guillermo Moreno tenía razón, de Chalo Parna. Tenía razón, no era Macri, era Blanco Villegas. Tenía razón, Cristina eligió al peor. Tenía razón, es un pavote anarcocapitalista. Tendrá razón, que los abrojos cobran los periodistas. Tenía razón, Kicillof antes no bancaba y cuando devaluó terminó la década ganada. Tenía razón en la asamblea cuando mostró los dientes. Gracias a este loco el pueblo grita claramente. Yo quiero un compañero con los huevos de Moreno que reparta la comida y le cobra la oligarquía. Yo quiero un presidente con la cara de su gente y dispuesto a dar la vida por la causa peronista. Yo quiero un compañero con los... Muy buenos días, Guillermo Moreno. Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Cómo recibió ese multitudinario apoyo que tuvo el acto que encabezó en el microestadio de Ferro este jueves? Mire, para nosotros fue una caricia en el alma. Había en las gradas algunas organizaciones sindicales, pero en el campo, en el estadio, digamos, donde se juega al vóley, se juega al básquet. En ese estadio yo jugué al vóley, representando a Jeva. Esta era toda gente que concurrió de las agrupaciones, los compañeros que fueron llegando en familia, así que las 10.000 personas que hubo nos gratificó y sobre todo el cariño, la pasión, el entusiasmo. Hacía rato que yo no veía que una consigna se repitiera durante 5 minutos, ¿no? No se podía empezar el discurso porque seguían con la consigna. Es muy emocionante, así que quedamos todos muy conformes y el peronismo está en marcha. ¿Y a qué lo atribuye, Guillermo? Porque esto mismo no podría haber sido sucedido hace 2 o 4 o 6 años. Bueno, todo tiene su tiempo y la realidad es que cuando nosotros dijimos que el gobierno de Alberto iba a fracasar porque pensaba mal y iba a actuar peor, todavía faltaba la prueba ácida de la realidad. La realidad aconteció y bueno, de alguna manera ahora estamos reconociendo un criterio profundo que es el criterio de la verdad. Que no se olvide que durante 8 años la Argentina vivió en la posverdad, donde el posmodernismo hizo de las suyas, ¿no? Y ahora que se vuelve a discutir la verdad, el titular es vuelve la derecha en Europa, no vuelve el nacionalismo, vuelve la derecha. Como si Mussolini no hubiese sido afiliado del Partido Socialista, ¿no? Tienen un lío en la cabeza, Jorge, que esto confunde, desordena, y en esta discusión de la vuelta del nacionalismo, el peronismo es la verdad, porque no es el nacionalismo europeo de puños cerrados y que construyó su identidad destruyendo al distinto. Es un nacionalismo de brazos abiertos que construye su identidad asimilando, incorporando al distinto. Es un nacionalismo que construye puentes, no que levanta muros. Y entonces el mundo empieza a estudiar el peronismo. Y la muchachada se da cuenta. Perón siempre dijo, entre el tiempo y la sangre, elegimos el tiempo. Y el tiempo pasó y llegó la hora del peronismo. Y esto es lo que se vio en Ferro, que llegó la hora del peronismo. De a poquito va creciendo la hora, de a poquito. No es Moreno, ¿eh? No es Moreno. Terminó también en la Argentina, gracias a Dios, esa historia de los proyectos personales. Se los dije a los muchachos.
Había un cartel de un José Luis Blanco que se acababa de ir hace una semana atrás, más joven que yo. Dios dispone, por lo tanto lo único valedero son los proyectos colectivos. Los proyectos individuales son todas tonterías. ¿Está bien? Los proyectos individuales son búsqueda de trabajo. A ver, Guillermo, a mí me parece que lo que usted siempre plantea es una discusión ontológica. O sea, cuáles son las formas, la taxonomía con las que vamos a clasificar y construir el mapa político. Usted coloca el peronismo con el nacionalismo y en ese sentido dice, bueno, en Europa el nacionalismo está creciendo, y por el otro lado quienes colocan a los libertarios con la ultraderecha ven que las elecciones en Europa le dan la razón a Milei. Déjeme leerle un pedacito del artículo, la introducción del último reportaje que le hicieron a Milei en The Free Press. Allí la periodista dice, en un mundo de liberales y conservadores, aquí está esa taxonomía, ¿no? Liberales y conservadores, no nacionalistas y universalistas. Él, por Milei, no representa a ninguno de los dos. Es ultraliberal en economía, pero de derecha y populista en retórica. Está en contra del aborto, pero a favor de la legalización de la prostitución. Quiere desregular el mercado de armas y legalizar el comercio de órganos. Es decir, ¿cuál es la correcta, no sé, ontología para construir las categorías? ¿Dónde usted cree que fallan quienes colocan a Milei junto con los movimientos de derecha europeos, o lo comparan con Trump o con Bolsonaro y es diferente al como usted lo ve? Háganos por favor una especie de didáctica clasificación de cómo debería verse el mapa político. Es muy sencillo. Milei es un globalizador extremo, lo cual no significa que no pueda estar en contra del aborto, porque él lo que te plantea es la defensa del bien jurídico más débil, que en este caso es el pibe por nacer. Pero es un globalizador extremo porque es anarquista. Él mismo lo dijo. No es que uno está interpretando, aparte de lo que me lo ha dicho a mí personalmente, pero que eso no tiene por qué tener validez académica. Son sus escritos y sus propias definiciones. Ser anarquista implica la destrucción del Estado. Cuando uno decía esto hace unos meses atrás y trataba de que los militares revieran su posición, finalmente lo termina diciendo él: soy un topo que va a destruir el Estado argentino. Entonces yo tengo que decir, ya sé quién te pagó la campaña, no fue Massa, fue el Estado Mayor chileno. Porque ¿qué más querrían los chilenos que el Estado argentino y sus Fuerzas Armadas desaparezcan? Entonces, es un globalizador extremo. Tan globalizador extremo que no le molesta que las Malvinas sean británicas, pero no es porque son británicas, porque tampoco cree en la monarquía. Él cree en la relación entre personas, físicas o jurídicas, partiendo conceptualmente de que ese es el orden espontáneo, de la creación de Dios. Esto es lo que se diferencia de los viejos anarquistas, que creen en Dios y dan la vida por la propiedad privada. La parte de la propiedad privada de estos anarquistas, nuevos anarquistas, es correcta, porque en realidad los viejos marxistas cometieron el error de confundir que la correcta distribución del ingreso en una sociedad deviene de la igualdad en el acceso a la propiedad. Y como es imposible un ladrillo para cada una, dijeron todos en el Estado. Todo en el Estado, ese es el socialismo. Avanzamos hacia el comunismo y después al anarquismo, que es la disolución del Estado. La confrontación de los anarquistas españoles, porque usted piense que la génesis de este movimiento anarcocapitalista, si bien hay distintos pensadores, está en España, que reivindican como hermanos mayores a los viejos anarquistas que confrontaban contra la República, porque decían que la República era la expresión del estalinismo, y que entonces este endioseamiento del Estado impedía la posibilidad de avanzar hacia el anarquismo. El anarquista alcalde de Madrid es el que le entrega la llave de la ciudad a Franco. Franco ordena su fusilamiento y después hay 1.600 intelectuales españoles que despiden a Franco, que dada la cantidad de fusilados por parte de la República que había impedido el alcalde de Madrid, lo perdonara. Y Franco lo perdona.
Ellos reivindican a los anarquistas españoles que confrontaron con la República. El problema es que la historia la escriben de a retazos. Ahora, perdón, Guillermo, perdóneme. Estamos de acuerdo de que una de las clasificaciones, una de las maneras de marcar territorio y territorio ideológico es universalismo versus nacionalismo. Y en ese caso no cabe ninguna duda que Milei se diferencia de Trump, de Bolsonaro, de las derechas europeas, porque él es universalista. En ese sentido se podría parecer a Marx en su concepto universalista. También está claro que el anarquismo no es una definición que alcance para completar todo, porque el anarquismo nace con la izquierda, como usted bien marcaba, en el caso de España, pero nos podemos ir antes a Proudhon y el primer anarquismo. Pareciera que ninguna sola definición alcanza para construir el mapa, que el mapa se combina de manera compleja. Personas que son en una cosa nacionalistas, en otras universalistas, en otras de derecha, Jorge, en otras liberales. No, está de acuerdo con lo que usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo, porque las funciones único-usuales no explican nada. Y por eso siempre hablamos de polinómicas. También son cada variable independiente determina la dependiente. Y son múltiples. Ahora, siempre hay una que tiene un ponderador mayor. En el caso de Milei es la economía. Porque si no, no terminamos más. Porque finalmente vamos a terminar hablando del pelo de Milei, y eso no tiene ninguna importancia. O si está casado y si no tiene familia. La economía y las relaciones internacionales son lo que determinan un gobierno y su esquema de defensa. Bueno, Milei claramente es la economía. Sus discursos son solo la economía, su pensamiento es solo la economía. No es que todo lo demás hace el centro de su vida. El centro de su vida es la microeconomía. Y está claro que es la escuela austríaca, y está claro que es un globalizador extremo. Por eso dice, soy anarcocapitalista. No es que dice, sí, yo en realidad soy de este... No, dijo, soy anarcocapitalista. Ahora, en algún momento dice, bueno, no puede haber anarcocapitalismo en un solo país. La revolución es global o no es global. Muy bien. Esa es la pelea que tuvo con Giacomini, cuando Giacomini dice, mira, no puede haber un solo país anarcocapitalista. Entonces él va evolucionando y dice, voy a destruir el Estado argentino desde adentro. Ese es el leitmotiv de Milei. Después viene toda una serie de situaciones más, pero es clarísimo cuando dijo, soy un topo y voy a destruir el Estado argentino desde adentro. Guillermo, entonces, eso merece una causa, no sé cómo llamarlo, si por traición a la patria, por decirlo de alguna manera, si puede... No, yo creo que está chapita, Jorge. Este pibe está chapita. Este pibe, mire, ya hay una carta circulando que va a llegar a las 100 firmas de psicólogos y psiquiatras diciéndole a la Corte Suprema que lo mande a peritar y que después inicie tratamiento, y que la Corte decida si está en condiciones de ejercer la función o no. Este pibe está chapita. Jorge, no es que te traiciona, este pibe está chapita. Después, si usted quiere iniciar una acción y ver si porque el exceso de locura lo hace no ser imputable, lo dejamos para más adelante. Primero hay que terminar con esta aberración, porque usted póngase en el lugar del general de 4 estrellas chileno. Nunca estuvo mejor, amigo, nunca estuvo mejor. Katz, que fue el que perdió la elección con Boric, en la campaña electoral, no es que estoy hablando hace 50 años, recién estoy hablando, en esta campaña electoral, dijo hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina. Entonces, ¿qué más quiere? Que en este momento el presidente argentino, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dice que quiere destruir las Fuerzas Armadas argentinas. Mire qué gauchito, mire. Bueno, está chapita este pibe. Y entonces lo que hay que hacer es terminar con este gobierno dentro de la ley y el orden y en el marco constitucional. ¿Por qué? Y porque están dados los extremos. Si él dice que es presidente y es un topo, y sea confesión de parte, relevo de prueba, y viene a destruir el Estado, me parece que no hace falta más nada. Ahora, usted me quiere decir que ese es un juicio de traición a la patria, mire, para mí está chapita. Y es más fácil esa demostración porque es solo un peritaje de los profesionales de la salud mental que le corresponde a cualquiera de los otros dos poderes, no al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial. No es que se lo diga, Guillermo, reflexiono, simplemente me pregunto si esa declaración no amerita una discusión respecto del cumplimiento de las funciones del presidente
si quiere Bueno, destruir el le Estado, doy la me de- parece que un constitucionalista podría plantearlo mucho mejor que yo. Simplemente me lo pregunto, me parece una declaración. es una manera de enfocarlo. Yo creo que está chapita. Acá quieren Y, la- y hacerle el, y preguntas. el pueblo, y yo le digo una cosa, el pueblo lo entiende perfectamente que el pibe está chapita. Y hay en los barrios, y por ahí en su empresa, hay algunos que también dicen, no, dejalo que se... Pero el tipo es brillante en su trabajo y no molesta. El problema es cuando un chapita llega a presidente. Este es el problema. Entonces este chapita quiere destruir el Estado. Mire qué gracioso. O sea, ¿por qué lo hace? Porque es anarcocapitalista. Ahora, hizo tantos desastres en economía, pero tanto con este chico Caputo, que hoy le digo que es más anarquista que capitalista, porque no hay posibilidades de mantener a flote el sistema capitalista si no hay una tasa de ahorro razonable. Y hoy no hay una tasa, que generaron toda una política económica para destruir la tasa de ahorro. Usted destruye la tasa de ahorro, destruye la inversión. Sin inversión no hay sistema. Entonces, sistema capitalista, ¿no? Entonces hoy es más anarquista que capitalista, Milei. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando. Guillermo, acá Esto que que está decía, haciendo es un mamarracho. te quería Sí, decir perdón. que acá quieren, no, para nada, que le querían hacer preguntas tanto Sí. a Alejandro Gomel como Claudio Mardones. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Moreno? Buen día. Está claro, digamos, el panorama que plantea, el diagnóstico de lo que se está viviendo, ¿no? Ahora, mirando hacia adelante, ¿con qué dirigentes, digamos, se puede recomponer esto? Bueno, usted hizo un acto importante el otro día, ¿no? Está ahí. ¿Con quién más se puede armar un frente para justamente contrarrestar lo que está sucediendo? Va a llegar, todavía es temprano. Primero tenemos que reorganizar el peronismo, que estamos en marcha. Perón tenía una frase extraordinaria: se ganan las elecciones con un frente, se gobierna con la doctrina. Entonces, primero hay que reorganizar el movimiento. Tenemos que armar la herramienta electoral, que nosotros planteamos que sea una confederación, sea una unión de los distintos partidos de base doctrinaria en el peronismo. Está el partido, hay varios partidos, está el Partido Justicialista, está el Principio y Valores, está el partido de la señora Camaño, de Rodríguez Sá, de Pino Solana, que si bien murió, los muchachos siguen, el partido de Moyano. Bueno, se lo doy con nombre y apellido para que tengamos claro, pero hay cantidad. Todo eso nos juntamos en una confederación. Y después tenemos que tener un plan de gobierno. El plan de gobierno es el que presentamos el jueves. El jueves presentamos el plan de gobierno peronista. Usted tiene el pueblo organizado a través del peronismo, tiene la herramienta electoral, tiene el plan de gobierno, está en condiciones de volver al gobierno. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Yo creo que tiene que ser rápido, dentro de la ley y el orden y dentro del marco constitucional. ¿Está bien? Ahora, en ese momento, si el próximo presidente, entre comillas, surge de los lobbies de la Asamblea Legislativa, ahí obviamente hay que contar los brazos que tenga cada uno. ¿Está bien? Eso obviamente sale. El próximo del próximo ya será nuevamente un gobierno popular. Esto significa elegido por el pueblo. Pero a mí, en el diseño que me parece cómo van las cosas, el próximo gobierno sale de la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque hoy están cumpliendo 6 meses, no lo ve 3 años y medio más ahí. Pero es imposible. Entonces los chilenos se quedan con la Patagonia. Epa. Y si quiere destruir el Estado, va a destruir el ejército. Está claro que este es un muchacho que está chapita, Guillermo, y nadie mejor que los chilenos para financiar a este tipo. Guillermo, Sí. perdóneme que lo interrumpa, que no es mi costumbre, porque me quedó sin decirlo antes cuando usted decía esto de Chile. Es bastante poco creíble que Chile vaya a invadir la Patagonia. Entonces, devolverle a la locura del otro con nuestra propia... No es cierto lo que usted dice. Discúlpeme, hay un libro de Lagos donde dice el día que casi invado Neuquén por una decisión que tomé yo. No, discúlpeme, amigos, no. Pero usted imagina hoy en el siglo XXI, tercera década del siglo XXI... ¿Porque usted imaginaba a Putin invadiendo Ucrania? Y sí, claro que sí, porque Kiev bueno, entonces, era la ¿por qué no va a capital rusa en el siglo XVI. Y mire los mapas chilenos de hace 15 días atrás, ¿dónde está la Patagonia? Mire los mapas chilenos, entre ahora en internet. Pero usted recuerda que le dijo Lagos, le dijo en su momento al presidente de Estados Unidos cuando le preguntó sobre la discusión que había entre la salida al mar de Bolivia, y el presidente Lagos le dijo, creo que el presidente en aquel momento era Bush, imagínese usted que vengan los mexicanos a reclamar la California. O sea, hay cosas que pasados 150 años ya no son
tan modificable. Amigo, lo escribió Lagos en su memoria. No es que yo le estoy diciendo, Lagos lo escribió en su memoria como presidente, el día que casi invado la Argentina, cuando Moreno priorizó el gas para el mercado interno. Pero no, amigo, Bueno, no es que no es que yo quería dejar diciendo... testimonio de que yo pensaba que esto era inverosímil. No, obviamente usted tiene todo el derecho de pensarlo verosímil. Pero no Sí, yo, lo que dijo el presidente chileno no hace más de... Mire, a ver, ¿cuánto hace? 15 años. 15 bueno, porque años. el presidente diga el día que casi, puede ser hasta un apelativo, si usted quiere, de contrafáctica histórica, además no toda la Si usted Patagonia, sino... no, pero averigüe, pero ahí empezaban, averigüe usted cómo siguió el proceso. Bueno. Es muy interesante eso. Y si están vivos, mucho, bueno, Kirchner ya no, pero y el comandante nuestro, el 4 estrellas nuestro tampoco, que era Bendini, pero lo puede averiguar, y se hace una investigación sobre eso. Y aparte analicemos cuáles son las hipótesis de guerra de los chilenos. ¿Para qué tienen los chilenos un acuerdo de defensa estratégico con los británicos? A ver, si lo que usted dice es así, ¿qué necesidad tiene que Boric, después de entrevistarse con Alberto, llega a Santiago, habla con Johnston, que era el primer ministro inglés, y ratifican el acuerdo de de defensa estratégico entre los chilenos y los británicos? ¿Quién está en el medio entre los chilenos y los británicos? ¿Es para defender la Isla de Pascua? No. Me parece que estamos viendo dos situaciones bien distintas. Pero aparte, Katz, en el balotaje con Boric, fue cuestión de campaña y sacó el 45% de votos, Katz. No es que sacó 2 votos. Sacó el 45 y a Boric le está yendo mal. Por lo tanto, hay muchas posibilidades que ese esquema político triunfe en Chile. Y él lo dijo en la campaña, Jorge. ¿Invadir la Patagonia? Tenemos que rediscutir la Patagonia con los argentinos, porque cuando ellos se las quedaron, nosotros estábamos en guerra con los bolivianos y los peruanos. Eso dijo en campaña electoral hace 3 años. ¿Está bien? Y sacó el 45% de los votos. Años atrás, Lago dice el día que casi invado la Argentina para recuperar el gas. Era Neuquén. Y ahora tenemos nosotros un presidente que se le ocurre decir que es un topo que va a destruir el Estado. Entonces a mí no me parece descabellado, cuando estudiemos alguna vez quién financió esto, que algún aparato de inteligencia extraño le haya puesto algo, porque usted qué más quiere que pasen estas cosas. Pero aparte, corta conmigo ahora, y lo llama a Bielsa, que fue nuestro embajador durante mucho tiempo en Chile, y le pregunta cuál es el sentimiento antiargentino de los chilenos. Porque Bielsa, siendo embajador en Chile, por eso tuvo dificultades con la Cancillería chilena, ya alertaba de estos temas. Estoy hablando de Rafael, ¿no? Sí, es más, un gran amigo, columnista de este diario, así que lo vamos a llamar, nos parece un tema interesante. Ahora, permítame, para no monopolizar el micrófono, que Claudio Mardones quería hacer una pregunta y yo justo me metí en el medio. No, pero está encantador esto, se imagina cómo está esta charla ahora, ¿no? Estamos, sobre todo para los chilenos que no están, no de acá, que no tenemos nada que ver con el pueblo chileno. Parte de la clase dirigente chilena, entre las cuales están sus Fuerzas Armadas, están grabando esta conversación a 20 manos, ¿no? Bueno, sí. Acá pasa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Moreno? Buen día, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. ¿Qué tal, Claudio? Bueno, usted lo venía planteando hace un tiempo, que primero era clave establecer un programa de gobierno y bueno, usted nos viene contando la idea de construir una confederación con distintos partidos aliados. Ahora, en la línea corta de tiempo, usted ha visto, usted no es el único que está en un proceso ya de construcción de una herramienta electoral. ¿Qué está viendo del otro lado? Por fuera de lo que puede pasar en el peronismo, pero usted, ¿qué está viendo? ¿Qué en el escenario y en el mapa de arena que está preparando para las elecciones del año que viene, elecciones de medio término, primer examen de Javier Milei como presidente de la nación? ¿Usted qué ve? ¿Que va a haber una coexistencia, una alianza, un frente común entre el PRO y la Libertad Avanza? ¿Qué está viendo usted? ¿Que va a ser así? ¿Que directamente va a aparecer alguna fuerza residual de Juntos por el Cambio? ¿Qué está viendo? ¿Para qué batalla electoral se está preparando el año que viene? Mire, yo creo que en términos de administración de la cosa pública, tendiendo al bien común,
acá tiene que venir un gobierno peronista con los órganos de control en manos de los radicales. Este es el gobierno de unidad nacional que yo veo. Obviamente no veo un órgano, no veo un gobierno radical y los peronistas controlando, porque no nacimos para eso, ni los radicales para trabajar, ni nosotros para controlar, esa es la verdad. Entonces, me parece que el peronismo trabajando, duro y parejo, y los radicales controlando. En el Congreso, dice usted, al frente de las dos cámaras. Todos los órganos de control, todos los órganos de control del Poder Ejecutivo. El hombre es bueno, pero si se los cuida es mejor. Entonces, todos los órganos de control en manos de los radicales. Y el peronismo trabajando. Le vuelvo a decir, no va a poner a los radicales a trabajar porque eso es imposible. Y a los peronistas a controlar. Así que lo mejor es que nosotros trabajemos y los radicales controlen. Me parece que ese es una combinación sana, interesante, y volvemos al bipartidismo clásico en la Argentina. Y terminamos con todas estas tonterías, digamos, estos gobiernos frentistas que no significaron nada, sin ninguna doctrina, tanto el de Macri como el de Alberto. ¿El PRO qué es? ¿Cuál es la doctrina del PRO? Sí tiene que venir un espacio de derecha, por eso celebré que la señora Miriam Bregman el otro día volvió a hablar de socialismo, porque tiene que envolver a aquellos, bueno, en este caso son trotskistas, pero aquellos que reivindiquen esa izquierda, digamos, ese núcleo duro de izquierda que sirven como los mosquitos, que pican, que están y que está bien. Un núcleo duro de izquierda, un núcleo duro de lo que ustedes llamarían derecha, y después el nacionalismo, que es para donde va el mundo, expresado por el peronismo y los radicales. Dentro de ese nacionalismo de inclusión, los peronistas trabajamos y los radicales controlan. Ese es el mundo que veo, esa es la Argentina que veo. En un mundo que va al nacionalismo, donde tanta razón tenemos, con todo respeto y humildad, que los mexicanos se transformaron en el principal proveedor de Estados Unidos. Con lo cual este es el hallazgo de un muchacho que era socialdemócrata y que en el transcurso de su presidencia se hizo nacionalista. Que es AMLO, ¿no? El que acaba y tuvo un triunfo extraordinario. Amigo de Trump. Porque está claro que lo vio. Dijo, ustedes se van de China, vengan para acá y con salarios al alza en México, ¿eh? Porque cuando vuelve el nacionalismo, vuelven los salarios al alza. Que fue una exigencia de Trump en este NAFTA, nuevo NAFTA que se firmó, donde obligó a que los trabajadores de la industria automotriz mexicana ganen lo mismo que los norteamericanos en un proceso de tiempo. Como el tiempo ya pasó, ganan lo mismo. Y a pesar de eso, como corresponde, hoy México es el principal proveedor de Estados Unidos. Imagínense que México, reemplazando a China como proveedor de cierta manufactura, pone a trabajar a todo el pueblo mexicano, ¿no? Y a vivir bien. Y este es el espacio que nosotros tenemos en Iberoamérica, compitiendo con los brasileros en términos de productos manufactureros en una región lógica y natural, que es Chile, Perú, Bolivia, bla, 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 bla. Ahora, para eso, obviamente no tiene que desembarcar China en Latinoamérica, no tiene que desembarcar, porque la manufactura china anula la manufactura de la región y baja los salarios. ¿Qué es lo que pasó? La expansión de los chinos lo que generó fue la caída del poder adquisitivo de los salarios en todo el resto de los países. Donde llega China baja el salario medio, donde llega China se destruye la industria local. Bueno, está clarita cómo tiene que ser la Bueno, en eso coincide con Milei. No, en eso no, Milei no coincide. Milei es un globalizador extremo. Milei es de la globalización, es al revés. Milei no se preocupa más que por las relaciones entre las personas, ese es un error. El problema de Milei con China es que piensa que China, internamente lo será, no respeta la propiedad privada. Yo tengo un problema, a mí el régimen que adopte cada pueblo para su gobierno es problema de cada pueblo. El problema que tengo con China es que cuando China se expande, anula la potencialidad de la manufactura local y baja, por lógica, cuando pierde presencia la manufactura, los obreros industriales, baja el salario promedio. Entonces, esto es lo que pasó en la Argentina y en todas las regiones. Cuando se empieza a ir China, en este caso de América del Norte, se recuperan los salarios. Y bueno, cada uno tiene que plantearse el interés nacional. Y esto, por eso le digo, Milei
es un globalizador extremo, es lo que viene después incluso del trotskismo, que es el anarquismo. La diferencia es la propiedad privada. Y en eso tienen razón, porque los marxistas se confundieron en pensar que para igualar los ingresos de las personas había que igualar la propiedad. Usted puede tener desigual la propiedad e igual los ingresos. Pero bueno, tuvieron que pasar 100 años más de estudio de la disciplina económica para darse cuenta de esto. Cuando escribían los muchachos en el siglo XIX era nuevita la disciplina, ¿no? Hacía 50 años que Adam Smith había empezado con la riqueza de las naciones, Marx tenía la formación que tenía y el estudio de la matemática que tenía, y confundieron flujo con stock. El stock es la propiedad, el flujo es lo que genera la propiedad. La disciplina fue avanzando y los economistas diferenciamos el ingreso de la propiedad. Entonces se puede tener una sociedad justicialista, que es justa, con un modo de producción capitalista, que los medios de producción en manos del sector privado. Sector privado que no necesariamente es una clase social, porque las obras sociales, sindicales, son privadas y están en manos de los sindicatos, no de la burguesía. Bien, pero para todo esto fueron capas y capas de conocimiento. Uno debate este planteo económico desde la verdad que uno considera que es la economía peronista. Y hoy estamos adquiriendo categoría universal porque los europeos, preocupados con el surgimiento del nacionalismo, descubren que en América hay otro tipo de nacionalismo, que no es de puños cerrados, sino de brazos abiertos, y lo estudian. Y le digo porque me llaman para que tengamos conferencias a través de los medios de comunicación, a través del Zoom, y qué sé yo, el Meet, y lo que fuera, y las tenemos. Y están descubriendo este nacionalismo americano. Ellos no fueron capaces de pensar un nacionalismo de estas características. Los pueblos americanos sí, porque somos la fusión de distintas sangres. Guillermo Moreno, como siempre, muy interesante, muy picante, muy atractivo hablar con usted como siempre, tira 200 títulos, así que bueno, lo vamos a llamar muy a menudo. Le agradecemos mucho. Tira 200 títulos y usted, que es un gran editorialista, está claro que no, pero usted hace la conversación atractiva, amigo. Esto es como siempre, es como bailar el tango. En este caso el reportaje es suyo, yo solo contesto su pregunta, así que yo lo felicito a usted. Si le resultó atractiva la conversación fue por usted. Le agradezco mucho. Al contrario, vamos a ir por Bielsa también, y vamos a ir por Bielsa mañana. Le mando un fuerte abrazo. Chao, amigo, hasta luego. Gracias. Acabamos de hablar con el inefable Guillermo Moreno.